noches, bienvenidas, bienvenidos a otra entrega de La Letra Chica, noche de miércoles. Maite Zarzuela, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Programa que está, por supuesto, en vivo en la pantalla de TV Ciudad y también en vivo en nuestro canal de YouTube. Como ustedes saben, varios programas de TV Ciudad están ahora también por esa vía. Bien, ¿cuáles son nuestros contenidos hoy? Bueno, mañana se va a realizar una nueva marcha de jubilados y pensionistas bajo la consigna Exigimos respuestas. Hay varios reclamos. Por un lado, el aumento del poder adquisitivo. También reclamos en materia de cuidados, salud y vivienda. Vamos a estar hablando de este tema con dos representantes de ONAJPU. Y estaremos con representantes de organizaciones de familiares de personas con problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos sobre todo dos grandes ejes para conversar. Hacer un pantallazo de la situación actual en medio de intenciones de cambio de paradigma y qué esperan del plan de salud mental anunciado por el gobierno en esta rendición de cuentas. Pero vamos a arrancar con el caso de Gustavo Penaes porque hubo una nueva audiencia en el día de ayer ahí en el juzgado de Juan Carlos Gómez. Para eso recibimos a Diego Martín y Lemos. Diego, buenas noches y gracias por estar. ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches, un gusto. Bien, para arrancar hubo varias declaraciones que realizaron algunos de los involucrados a la prensa. Comencemos escuchando y mirando a Penaes y arrancamos. Muy bien. ¿Los chats por qué? Hable con los abogados. Pero no conoce a ninguna de las personas ni nada de los comentarios que se hacen aquí. Ninguna. ¿Se va a hacer pericia de los chats? Es lo que se vino a discutir hoy. ¿Sigue ¿Se va a hacer? su inocencia? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero se va a hacer o no? ¿Lo qué? La pericia de los chats. Bueno, se dispuso eso y se van a volver a hacer. ¿La justicia todavía no falló entonces? No, todavía no. ¿Estos chats ¿Perdón? son falsos estos chats? No tengo la menor duda. Hasta luego, gracias. Bien, ahí teníamos a Penaes diciendo nuevamente que los chats son falsos, Diego. Bien, así es, Maite. Ayer hubo una audiencia en la que se convocó a las partes involucradas a propósito de un chat que se difundió allá por el 30 de abril, un supuesto chat entre Sebastián Mauvecin y uno de los jóvenes, menor en ese caso, diciéndole de encontrarse con un tal Gustavo que lo iba a pasar a buscar un auto gris y el joven le menciona, tengo 14 años, no, vos anda tranquilo, ahí lo estamos viendo en pantalla. Y eso fue del 30 de abril y esto ya se había pedido, esta pericia, y ahora vamos a estar ampliando un poco. Pero a propósito de lo de ayer, así como se lo ve en imágenes, Penaes salió bastante molesto, enojado, no tenía ganas de hablar con la prensa, su abogado dijo que no iba a hablar, su abogado habitualmente no habla con la prensa y si habla es muy poco. En otras ocasiones Penaes sí se ha parado a hablar, se ha parado a responder preguntas, pero esta vez se lo notó bastante ofuscado y molesto, a pesar de que en este caso digamos que no era el foco Penaes, porque en el chat no aparece Penaes, sino Sebastián Mauvecin, el otro imputado, y quien pedía esta instancia era la defensa de Sebastián Mauvecin, el doctor Fernández Lecchini, y digamos que entre comillas sale positiva para los imputados porque se habla de que sí, que se va a realizar y se va a avanzar en esta pericia, que ahora podemos ampliar un poco más en base a lo que escuchemos de la fiscal, de que en realidad es algo que ya se viene pidiendo hace tiempo. Exacto, sí, la fiscal ayer la ratificó a la prensa de que justamente le solicitaron a Instagram, que depende de Meta, las pericias respecto a estos chats. La escuchamos. El doctor Fernández solicitó esta audiencia diciendo que la Fiscalía no le había diligenciado la prueba. La Fiscalía ya trajo documentado toda la prueba que diligenció. Se lo habíamos dicho verbalmente al doctor, estábamos esperando la respuesta de Instagram, porque cuando uno pide un perfil a Instagram, como ustedes saben, la empresa administradora es Meta. Primero, si quieren, contesta, y si quieren no, porque no es una empresa de acá uruguaya que nosotros podemos obligar a que nos dé la respuesta para una investigación penal. Y segundo, tiene sus tiempos. Entonces, por ahora, lo que recibimos fue una información de un montón de perfiles que... Aparentemente sí, y pedimos a la juez recién que ayer o anteayer que nos haga lugar a pedir la información de todos los IP para ver de dónde salió la información de los chats. Bien, ahí teníamos entonces a la fiscal Alicia Gion. Exactamente. En esa audiencia estaba la jueza de garantía, Marcela Vargas, estaba por un lado los imputados Sebastián Mauvecin y Gustavo Penaes, acompañados de sus abogados, el doctor Fernández Lecchini, ex juez, y el doctor Javier Vega, el abogado de Gustavo Penaes, y estaban los abogados de las víctimas, Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, por el consultorio jurídico de la Universidad de la República. Fue una audiencia que, digamos, no tuvo gran importancia para la Fiscalía y para la defensa de las víctimas porque consideran que este chat es una prueba menor con todo lo que hay.
con lo que fueron las declaraciones de las víctimas y con otro material que también tiene la Fiscalía. Entonces, ayer lo que sucedió es que el doctor Fernández Lequini presentó una pericia privada que él había hecho donde señala que hay indicios de falsedad en este chat. Y ahora la fiscal explicaba, claro, le hicimos la solicitud a Meta, propietaria de Instagram, porque acá vemos, hay una cuenta, Sebastián-Mauvecin-2020, donde se habría producido este chat. La fiscal lo que dice es que la comunicación o el chat aparentemente no sería falso, lo que puede llegar a ser falso es el contenido, de si esto realmente que se ve en el chat sucedió o es algo que se armó en desmedro de la investigación. Y ahí hay uno de los argumentos que se plantea, que la defensa de los imputados quiere demostrar la falsedad de esto, quiere demostrar que esto no es cierto para demostrar esta teoría de la trama detrás de Penades o detrás de Mauvecin para perjudicarlos a los dos. Entonces dicen, bueno, si este chat es falso, que es lo que nosotros pensamos y que nosotros acá te traemos la pericia privada, esto es parte de una trama que está armada, que está muy bien armada, que hay víctimas que vienen y que armaron todo un discurso, que las víctimas se conocen entre sí, algo que ya sabemos que desde la defensa tanto de Penades como de Mauvecin, todo el tiempo han querido saber quiénes son las víctimas para poder, ellos entienden que su derecho está vulnerado al no saber quién los denuncia. O sea, la fiscal, la defensa de los imputados y la jueza incluso determinó que la reserva de la identidad de las víctimas debe seguir y que debe seguir por el tiempo que dura la investigación, básicamente para preservar y evitar que se generen o amedrentamientos o amenazas o hasta ofrecimientos de dinero, como escuchamos hace unos días la palabra de Jonathan Mastropierro, uno de los jóvenes que su identidad estaba oculta y que el propio Penades lo mencionó en una entrevista y ahí también faltó Penades al mandato jurídico al dar el nombre de una víctima que estaba con identidad reservada. Lógico. La abogada Soledad Suárez también habló ayer con la prensa sobre estas posibles pericias y también sobre algunas de las víctimas. Eso en realidad no mereció oposición de nadie, sin perjuicio de que habían divergencias de cómo se llevaba adelante, ¿verdad? Tal es así que la Fiscalía lo había ordenado antes que la defensa lo propusiera. O sea que en eso, más allá de que se pulieron posiciones de cómo se implementaba, no hubo grandes problemas. Doctora, ¿aparecieron más víctimas que fueron al consultorio a acercarse? Ustedes saben que hay una nueva víctima, ¿verdad? ¿Y fue al consultorio? Bueno, donde nosotros nos encontramos, eso no viene al caso, pero sí la estamos patrocinando, la está defendiendo el consultorio. Nuestro grupo, ustedes saben que está a cargo del doctor Juan Raúl Willemman. ¿La denuncia de esta nueva víctima es el mismo tenor que el resto de las víctimas? Sí, por decirlo de manera general, corresponde a las mismas características. ¿Se puede llegar a dar una declaración anticipada también? Bueno, sería el camino lógico, lo que no tiene por qué ser es en forma inmediata. Todo esto, la primera vez que una persona habla ante un fiscal, genera toda una cuestión emocional, hay que darle sus tiempos. Bien, recordemos un poco quién es Sebastián Mauvecin, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar sobre Penades, pero ¿cuál es el rol que cumpliría Sebastián en todas estas acusaciones gravísimas que hay? Bien, un pequeño detalle que ahí lo mencionaba Soledad Suárez tiene que ver con unas diligencias que se pidió por parte de la defensa de Sebastián Mauvecin y ahora ampliamos sobre eso, que es su abogado, el doctor Fernández Lequini, pidió que se citara a un medio de comunicación que en su momento, allá por el 30 de abril, había difundido este chat, algo que fue negado por la jueza. La jueza no dio lugar a esto y la defensa tampoco apeló esa decisión. A ver, cómo habían conseguido ese chat, por qué lo habían publicado. Bueno, la justicia lo negó y la defensa de Sebastián Mauvecin no lo apeló esto. Entonces, como te decía, este chat para la fiscal y para la defensa de las víctimas termina siendo muy menor al lado de todas las otras pruebas que hay y más allá de que la fiscal dice si esto se comprueba que es falso o no, nosotros igual tenemos los testimonios y tenemos un montón de pruebas. Sebastián Mauvecin es docente de historia, señalado como el reclutador de menores, quien contactaba a los menores para tener encuentros con Gustavo Penades o con otras personas, según señaló en su escrito presentado ante la Cámara de Senadores, previo a que se votara el desafuero de Penades. En ese momento la fiscal señaló que Mauvecin también reclutaba en esta trama que hay menores para otros adultos para explotarlos o abusar sexualmente de ellos a cambio de dinero y en ese caso también la fiscal señaló que se pidió levantar el secreto bancario por parte de la justicia para ver si en la cuenta de Sebastián Mauvecin tiene
ingresos de dineros a través de transferencia, no del senador Penades, porque según dice la fiscal Alicia Yone, el senador Gustavo Penades le pagaba en efectivo a Sebastián Mauvecín. Claro. Hasta ahora declararon como prueba anticipada un total de 9 personas, estamos hablando de 7 en calidad de víctima y 2 como testigos. ¿En qué etapa está el caso? Se mencionaba una nueva víctima también, por ejemplo. Sí, ahí una precisión, fueron 8 en calidad de víctimas y 1 en calidad de testigo. Hablamos ya de hace 2 semanas, y no le erro, que terminó esa instancia de declaración anticipada. La declaración anticipada es una declaración que se da ante el juez de garantías, en este caso la jueza Marcela Vargas. Es una etapa clave en este tipo de delitos de explotación a menores o delitos frente a menores, porque cuanto antes se tenga el testimonio, mejor para avanzar en la investigación, porque bueno, los jóvenes pueden después desistir de seguir adelante con la denuncia ante amenazas, que en este caso las hubo, ante extorsiones, que en este caso los hubo, o hasta ofrecimientos de dinero para tener su silencio, que en este caso los hubo. Entonces, la justicia fue, digamos que en plazo, a pedido de la fiscal Alicia Yone, fue llevando estas etapas, se dieron estas declaraciones anticipadas, apareció una víctima más, como escuchamos ahora a Soledad Suárez, que hace una semana declaró, fue al consultorio jurídico de la Universidad de la República y ya declaró ante la fiscal Alicia Yone, y se espera que esa persona pueda ir a declarar anticipadamente. En esa instancia, en esa semana de declaraciones anticipadas, que al final Gustavo Penades terminó hablando, diciendo que fue una etapa dura, pero fue difícil escuchar los testimonios, pero dijo que no tenía nada que ver con él, que él era inocente. Una de las víctimas se bajó, o sea, no quiso ir a declarar, o sea que es una de las víctimas que también está ahí, quizá en algún momento se anima a ir a declarar anticipadamente. Ahora estamos en la etapa de que la fiscal Yone está esperando el peritaje del celular de Gustavo Penades y de Sebastián Mauvecín para solicitar la formalización de la investigación. Digamos que viene a buen tiempo, a buen ritmo, la pericia de los celulares, eso como medida cautelar que se dictó, además de quitarles el pasaporte y cerrarle la frontera a los 2 imputados, pero se está periciando el celular para, bueno, tener más información y a partir de allí sí formalizar la investigación, que esto pase directamente a la órbita de la justicia, y esto puede demorar, entre 1 y 2 años por todo el proceso que lleva. Sin ir más lejos, la Operación Océano, desde su comienzo, que fue allá por 2018, a su etapa de pasar a juicio, hoy sigue también en esa etapa porque es algo que lleva su tiempo. O la otra vía es que el senador Gustavo Penades o Sebastián Mauvecín reconozcan parte del delito y se puede llegar a un proceso abreviado, a un acuerdo abreviado. Eso llevaría mucho menos. Pero hasta ahora no. Penades y Mauvecín han negado rotundamente todas las acusaciones en su contra. ¿Qué otra información han brindado los abogados de las víctimas? Bien, se ha manejado, y celebramos obviamente eso, de forma muy reservados los abogados de las víctimas. Sabemos sí que hay un mismo modus operandi que tenía que ver con cómo se contactaban, que era a través de un intermediario, que no era a través de Gustavo Penades, que la mayoría de los jóvenes eran hombres entre 13 y 16 años de edad, que eran de contextos vulnerables críticos, con situaciones complicadas, que muchas veces obviamente desconocían alguna información de lo que estaba sucediendo, y según el escrito de la fiscal, Penades se presentaba como alguien importante, que hablaba bien, que vestía traje. Una cuestión de poder. Exactamente, que algunos lo llegaban a conocer porque lo veían en la tele, decían, bueno, este es alguien importante, y bueno, hay mucho miedo también por parte de las víctimas ahora, por cómo se ha dado el proceso y porque los abogados de los imputados están todo el tiempo merodeando a ver si pueden conocer la identidad de las víctimas. Y uno se pregunta, ¿para qué quieren conocer la identidad de las víctimas? Ellos dicen, yo tengo derecho a saber quién me está denunciando. Pero la justicia, la Fiscalía, la Justicia, Tribunal de Apelaciones negó que ellos conocieran quiénes los estaban denunciando para cuidar, obviamente, la integridad de menores que, claro, ellos dicen, pero algunos ya son mayores. Bueno, pero en ese momento eran menores y fueron víctimas de un delito que es muy complejo, que es muy complicado y que obviamente tiene distintas aristas para que la justicia lo pueda seguir. Y hasta ahora, yo estaba repasando ahora, el 28 de marzo, Romina Celeste, en el programa Hacemos lo que podemos, es cuando reconoce que la persona que ella 2 días antes había mencionado, que le había tocado, cuando tenía 13 años le había pagado, era un integrante de su partido. El 28 de marzo ella dice, es Gustavo Penades, y a partir de ahí es que la justicia actuó de oficio y pasó bastante agua por abajo del puente, ya en 6 meses casi
de esta instancia, pero se llegó a una instancia donde las víctimas, las más de casi 10 víctimas, declararon ante la justicia. Cuando Penades dio una conferencia de prensa diciendo que era inocente, que era parte de una campaña de difamación y que la iba a denunciar a Romina Celeste por haber hecho esa campaña. Hasta ahora no ha hecho esa denuncia. Habló el presidente de la República, habló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es auxiliar de la justicia, apoyándolo. Después tuvieron que cambiar su discurso, después dejaron de hablar. Dentro del Partido Nacional también se generó toda una interna en torno a si apoyar o no a Gustavo Penades, hasta que se le pidió su renuncia y finalmente lo hizo. Es un caso que va a 6 meses casi y digamos que viene a buen ritmo, viene a buen tiempo, porque la justicia, la fiscalía lo está manejando muy bien, no solo la fiscal de Iniciaciones, sino su equipo y el equipo de abogados del consultorio jurídico. Pensaba que además de evitar las presiones, el tema de resguardar la identidad de las víctimas también es importante para evitar la revictimización, justamente, especialmente en un caso que tiene tan altísimo perfil como este, ¿verdad? Exactamente, por eso clave y necesario que se cumpliera con la instancia de declaración anticipada, que obviamente se hizo con el mecanismo de cámara Gesell para que no se reconociera ni la voz ni la imagen de quienes estaban declarando, pero las preguntas de los abogados, de los imputados, iban en torno a si los jóvenes se prostituían, como para querer justificar por ese lado, preguntas que iban en torno, obviamente, a ver si se conocían entre sí, a ver si podían sacar indicios de la identidad de las víctimas, y la fiscal ya lo dijo en su momento, que por esa razón Penades no cumplió el mandato porque fue él quien nombra a este joven Jonathan Mastropierro, que es otra de las víctimas, que está como testigo en la causa, porque Penades lo acusa de estar atrás de toda esta trama para perjudicarlo a él, porque Jonathan Mastropierro es un joven que tiene un pasado delictivo, digamos, que cometió un delito, ya pagó por ese delito, por estafa, y lo acusa de eso. Jonathan Mastropierro incluso salió hace 2 días a decir que lo llamaron hace unas semanas para ofrecerle dinero para que se retractara de lo que había dicho, de la que yo ya había declarado. Es muy difícil imaginarse que en este caso nadie más sabía, ¿no? Y pensando un poco en lo que es la complicidad y el silencio como complicidad, recordar que existe la línea azul del INAU, que es el 0800 50 50, que en casos de situaciones de violencia o abuso de niños, niñas y adolescentes se pueden contactar de forma anónima justamente para denunciar, ¿no? Sí, exactamente. Ahora con esto que decís también, muchas personas en la interna, sobre todo política, decían que conocían ciertas prácticas de Penades, no con menores. Decían que bueno, que sí, que pagaba por sexo, que frecuentaba determinados lugares, y de hecho el senador Penades, cuando se le menciona o el Parque Valle o algunos moteles que fueron señalados, decía que sí, que él estaba ahí, que fue, pero que nunca había ido a ningún lugar con menores de edad. Diego Martín y Lemos, muchísimas gracias. Seguiremos el tema entonces. Bueno, quédense que ya seguimos con la letra chica en un ratito. Los jubilados y pensionistas del Uruguay se movilizan mañana a las 10:30 de la mañana. Mañana jueves, 10:30, la convocatoria de ONAJPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, como ustedes saben. La convocatoria, digo, es en la Plaza del Entrevero. Mañana, 10:30 de la mañana, para marchar a pie hasta Plaza Independencia reclamando por su situación frente a Torre Ejecutiva. Finalmente, bajo la consigna, exigimos respuestas. Reclaman, entre otras cosas, que quede como definitivo el aumento del 3% que el gobierno otorgó como adelanto, recordemos, en julio pasado, a quienes cobran la jubilación mínima. Ahí va, era una realidad, no una promesa de un 3%, pero a cuenta. Ya lo explicarán ellos, porque recibimos a 2 representantes de ONAJPU, su presidenta, Estela Ovelar, gracias por estar, Estela. A ustedes, buenas noches. Y Carlos Notar Giovanni, secretario de organización. Carlos, gracias. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Anunció en julio, como decíamos, el gobierno que adelantaría desde agosto un 3% de aumento a los jubilados a cuenta del incremento anual del 1 de enero de 2024. Recordamos también, dato importante, la jubilación mínima está en 17.263 pesos. Ustedes han marcado que hay más de 100.000 personas que cobran esta jubilación mínima. Puestos estos datos sobre la mesa, ¿cuál es la situación y cuál es el reclamo central? Empecemos por esto, por el aumento monetario, para después tocar otros temas. Bien, el aumento que nosotros, ¿por qué reclamamos que ese 3% quede como aumento? ¿Verdad? Y que no se vuelva, que en el ajuste de enero no se descuente o que no se tome en cuenta como adelanto. Tenemos que ir un poquitito para atrás.
si bien las jubilaciones mínimas, como tú bien dijiste, están en 17.263 pesos, pero esto se ha dado porque años anteriores se otorgaba en el mes de julio un aumento a las mínimas que se permanecía y cuando venía el ajuste del año siguiente iba haciendo recuperar un poco el poder adquisitivo. Desde hace 3 años esta situación no se da. Recordemos que en el 2021 se otorgaron 243 pesos en el mes de julio para las jubilaciones mínimas, que después se descontó, ¿verdad?, al ajuste del 2022. Año 2022 se dio 3% para todos los jubilados y pensionistas y fue a modo de adelanto, no de incremento. ¿Qué hace esto? Que las jubilaciones mínimas, y acá hablamos de las mínimas, pero pasa con los que cobran 17, 18, 19, 20, que se sigue perdiendo poder adquisitivo. El otro día veía en una página del INE que ya el acumulado de precios al consumo vamos en un 4,5. Ya continuamos perdiendo poder adquisitivo. Y lo que nuestra organización, lo que la Organización Nacional, la ONASPUR, reclama es no se puede seguir teniendo pérdida de poder adquisitivo. Nuestros jubilados y pensionistas no están pasando bien, los más vulnerados, pero además eso va en pérdida de calidad de vida. Además, los que cobran la mínima o un poquito más, por lo general tienen un préstamo ante la necesidad de volcar o pagar una cuenta o sacar un remedio mejor o alimentarse mejor un mes. Eso hace que la jubilación que queda líquido en la mano sea mucho menor. Si no se hubiera dado esos años anteriores, esos ajustes en el mes de julio, hoy la jubilación mínima estaría alrededor de 8.500, 9.000 pesos. 17.263, ¿es suficiente? No, pero menos alcanzaría unos 8.500. Piden conservar ese 3 y sumarle un 7 que sería en enero, se calcula que será un 7 el aumento porque sería el aumento de los salarios. Nosotros, claro, vamos de la mano a los consejos de salarios. Claro. Si los consejos de salario les va bien a los trabajadores, a los jubilados nos puede ir un poquito mejor. Por eso reclamamos que esto que se dio a modo de adelanto no se descuente en el ajuste de enero próximo. Que lo que se vaya a otorgar, como tú dices, sea un 7, ojalá fuera un 8. Se le sume a esto. Exactamente. Se quede este 3% en este monto y se le sume. Recordemos además que nuestros jubilados más vulnerados tuvieron que enfrentar también el problema hídrico. Que si bien se les otorgó un dinero de 850 pesos, ¿verdad?, por el tema de la compra de agua, pero también esos 850 pesos hoy no los cobraron. Se compró el agua o se ayudaron a alimentar. Es el gasto en medicamentos. Los que tienen cobertura mutual privada no pueden estar sacando los medicamentos o sacan los medicamentos y los fraccionan para que les rinda más. Y los que tienen cobertura mutual de ACE están en la espera muchas veces de especialistas, seguimos insistiendo que no hay políticas públicas hacia nuestros jubilados y pensionistas de menores recursos. Ya no hablemos de la mínima, de menores recursos. De ahí nuestra insistencia en que no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo. Pero además, si no se resuelve ahora, antes del 23 de octubre, tengamos presente que el año que viene es año electoral, no se puede otorgar ni adelanto, ni canasta de invierno, ni canasta de fin de año. Hasta el 2025 el ajuste que vaya a haber en enero. Consideramos que es demasiado tiempo para nuestros jubilados y pensionistas que ya vienen arrastrando una pérdida de poder adquisitivo. En materia de salud, quedé muy impactada con esa realidad, ¿no?, de que hay personas que tienen que fraccionar medicamentos porque no tienen dinero para comprarlos. Exactamente. De pronto van otros que nos dicen que los compran en la feria porque está a menor precio, y sí, lo fraccionan o lo toman como pueden. ¿Y eso en qué recae? En una peor calidad de vida, porque el automedicarse, el medicarse mal, es una pérdida de calidad de vida. Y en materia del sistema de cuidados, ¿cómo está la situación? Bueno, el sistema de cuidados hemos quedado también bastante quietos, no al ritmo que veníamos pensado que iba a suceder, ¿verdad?
Si bien esta ley previsional lo único que nombró sobre el sistema de cuidados es que se forma una comisión para el estudio de cómo continuar. Y en el sistema de cuidados, SONASPU está muy claro porque son 3 líneas de acción que nos interesan. Primero, la persona con necesidad de ser cuidado, adulto mayor o incluso niños con capacidad diferente o discapacidad, porque acá no es enfrentar la problemática entre niños y viejos. Yo me van a escuchar decir muchas veces viejas y viejos porque es realmente los que han dado mucho por este país. Entonces acá no estamos enfrentando niños y viejos, pero la persona que necesita ser cuidada, el asistente personal que además queda inserto en la seguridad social y preparado para atender al que tiene que cuidar, no es lo mismo cuidar a una persona con demencia que una persona fracturada. Podemos poner 1000 ejemplos, pero además, y esto también es importante, no deja de ser menor, las que cuidamos principalmente somos las mujeres. Muchas veces dejamos relegado estudios, concursos o hasta distracción en su vida privada. Y después no tenemos quien cuida a la persona que cuida. E insistimos que es necesario políticas públicas. Estamos atravesando un envejecimiento de la vejez en nuestro país, ¿verdad? Somos uno de los países más envejecidos de América Latina. Bueno, discutamos las políticas públicas, pero además lo que se implementa, que no se saque, que se mejore. Claro. Siempre tenemos tiempo a corregir y a ir a más. Carlos, como secretario de organización, ¿dónde pondrías el énfasis en esta convocatoria de mañana y en estos temas que charlábamos recién con Estela? ¿Cómo se lo plantearías a alguien que ignora la situación? El tema de la marcha, como todos sabemos, es una herramienta que tiene la organización para visibilizar los reclamos y las reivindicaciones. Nosotros tenemos una lista de reivindicaciones que son la realidad actual de los jubilados y pensionistas. Hasta hace unos años atrás, referente al tema de los medicamentos, nosotros decíamos con alegría que la expectativa de vida se había aumentado. O sea, estamos contentos, vamos a vivir más años, pero nos estamos dando cuenta que estamos viviendo más años, pero con peor calidad de vida. Eso es terrible. No solo el tema de fraccionamiento, el tema de que hay jubilados y pensionistas que tienen que tomar la opción de qué medicamento compran. Si compran el de la presión o compran el del colesterol. Si compran el del dolor de la espalda, de la artrosis, o compran el de la rodilla. Entonces, todos estos puntos que están afectando directamente a nuestro colectivo son todo lo que nosotros proponemos en la marcha. Digo, la marcha es una manera de poder exteriorizar y que nos vean qué es lo que estaba pasando. Digo, ningún político ni ninguna persona desconoce la realidad de los jubilados, porque como dice la presidenta, con 17.000 pesos nadie puede vivir, y menos un adulto mayor que requiere un gasto extras en cuanto a especial alimentación o en cuanto a medicamentos. Entonces, digo, si hay que poner énfasis en algo, todos los puntos hay que poner énfasis. Desde la Operación Milagro, porque los cientos de miles de cataratas que hemos hecho a los jubilados y pensionistas, que son cataratas completamente, operaciones, cirugías completamente gratuitas, eso en la salud privada no pasa. Digo, no todos van a poder tener acceso a una operación de... ¿Y en qué está hoy eso? Y bueno, y eso está... Bueno, podemos pesquisar, podemos continuar pesquisando. ¿Qué es el pesquisar? Es el captar a aquel jubilado o pensionista que tenga necesidad de luego ser intervenido. Después de la pandemia, se nos autorizó a la UNASPO y a todas sus filiales, porque recordemos que tenemos más de 153 filiales a lo largo y ancho del país, que se pudo llevar adelante la Operación Milagro, que recuperaran el derecho a ver los que menos tienen, gracias a las asociaciones de jubilados y pensionistas que inscriben a la gente, después lo llaman y va a la Brigada de Médico Cubano a pesquisar. Si captan los que están para operar y los que no, bueno, bienvenido también. ¿Qué pasó con esto? Después de la pandemia se nos autoriza a pesquisar solamente los que tienen cobertura mutual privada. No puede pesquisar más SONASPU los que tienen
los que son tienen cobertura de ACE. Razones de ¿Por recibo qué? que Claro. se hayan Razones que se nos dio que ACE lo iba a hacer ACE. dado. Ajá. Al día de hoy nos ha llegado información en diferentes departamentos que el atraso es de cientos. Y El nos- atraso del pesquisaje. Ni el siquiera atra- estamos hablando de que después No, se lleve no. adelante la intervención. El atraso del pesquisaje. El Hospital de Ojos sigue operando de forma gratuita, pero los usuarios de ACE, principalmente en el interior, no están siendo pesquisados acorde a las necesidades. Pero además eso incide en un enlentecimiento, ¿verdad? Y además el Ministerio de Transporte tenía un convenio con el Banco de Previsión Social que los que vivían a más de 250 kilómetros de Montevideo se les otorgaba el pasaje sin costo para que vinieran a pesquisar, a operarse, a intervenirse. Eso el otro día tuvimos una entrevista, ¿verdad?, con el representante de turismo, de transporte, perdón. Y bueno, iban a hablar con el presidente del Banco de Previsión Social a ver si se reflotaba. Porque por eso decirlo, quedó en la nada. Quedó en la nada. Entonces, Así que la persona tiene que pagar de su tiene bolsillo el que- transporte. hasta hoy la persona tiene que pagar el transporte de su bolsillo. Estamos hablando de personas de bajos recursos, personas vulneradas, que además tienen que venir, primero que vienen a la línea que se llama, que entregan toda la documentación de los análisis que tienen que entregar, vuelven a la localidad y después vuelven con día y hora para ser O intervenidos. sea que 2 veces tiene que venir. 2 veces. Saquemos la cuenta cuánto está un pasaje. Un ejemplo, a Rivera. Estamos hablando de personas. Entonces, como yo decía en otro tema, hay que revisar estas cosas, pero mejorémosla o saquemos lo que está mal. Pero cuando se detienen así en el tiempo, hay un atraso. Sí, justamente me gustaría ir para ahí. Yo sé que estamos viviendo tiempos en que todo se tiñe de colores partidarios y parece le das para adelante a uno o le das para atrás a otro. La UNASPU no es un partido político. Y no va, quiero aclarar una obviedad, pero por las dudas, Sí. no va por ahí la pregunta, pero resulta doloroso como ciudadano de este país que a las personas más necesitadas no solo se congele la mano que se les tiende como sociedad a través del Estado, que para eso está, sino que se retroceda. Por lo que están planteando ustedes, ha habido retrocesos muy importantes para gente que lo precisa mucho. ¿Eso es así? ¿Estoy interpretando bien? Es así, exactamente como lo has interpretado. Es más, tenemos en ONASPU anotados, se han hecho pesquisas en ONASPU con un número importante, de 300 personas, suponte, y se sigue captando para operar aproximadamente el 67%. Seguimos teniendo un número alto, ¿verdad?, de jubilados y pensionistas de bajos recursos con necesidad de ser intervenidos. Entonces, nos preocupan estos temas, y mucho. Y hemos hablado con representantes, incluso de las RAP, por el tema de la descentralización, que está bien de pronto descentralizar desde Montevideo, pero no han tenido respuesta. Otro de los temas que nos preocupa es el plan Ibirapitá. Era la inclusión, ¿verdad?, tecnológica, informática de nuestros jubilados y pensionistas. Se cambió el programa Ibirapitá. Bien, pasó de tener derecho en el plan era los que ganaban hasta 8 BPC, que hoy serían 45.280 Tenían pesos. derecho a obtener a la una computadora, tablet. a una tablet. Y Y después ¿verdad? se les daba el curso también. Se les ¿no? daba Unos el talleres. curso en los talleres, había wifi en las asociaciones de jubilados y pensionistas, entonces era además un punto de reunión, de compartir. Cambió a Plan Ibirapitá, se bajó a 5 bases de prestaciones y contribuciones, que hoy serían alrededor de 24.000 pesos, pero además mayores de 65 años. No se dan más tablets, se da un teléfono inteligente, pero aquellos que tenían la tablet y se le rompió por un desgaste, no se le arregla la tablet, pero tampoco tienen derecho al celular inteligente. ¿Qué pasa con esto? En este año estaba proyectado, digamos, la entrega de 80.000 teléfonos inteligentes. Se otorgaron 20.000. ¿Qué nos demuestra esto? Que ha sido insuficiente, que esto no cambió para mejor. Nuestra organización insistía que una tablet tenía mejor luz,
la Mejor biblioteca visibilidad, que la tenía, biblioteca, sirvió para comunicarnos entre nosotros. Digo nosotros las asociaciones, porque también nosotros representamos asociaciones, ¿verdad? Y el aislamiento en nuestros mayores. Yo el otro día leía, y ustedes deben estar informados, el alto índice de suicidios en mayores de 60 es por soledad. Las asociaciones de jubilados son un punto de reunión, de reencuentro, para discutir estas reivindicaciones, pero además para hablar entre sus pares, para bailar, para recrearse. Tenemos que seguir avanzando. La Organización Nacional es una herramienta desde hace más de 30 años que estamos trabajando en el país. Que estamos al lado de la gente a través de las asociaciones. Es una herramienta importantísima las asociaciones de jubilados y pensionistas de forma honoraria, como se vinculan en su medio. Hoy el plan no está, los teléfonos le explica algún trabajador de pronto de Antel. Los talleres no Los se talleres realizan más. no se realizan. Los talleres eran un punto de reunión Eran también muy un punto interesante. de reunión. Van de pronto los pocos funcionarios que quedan del programa Ibirapitá, ahora atienden o en algún lugar del BPS o en el interior en alguna parte de la Intendencia. Hay muchas cosas para seguir trabajando. Nosotros lanzamos este año Tejiendo Solidaridad. Lo hicimos la primera etapa, que Carlitos se vio bastante sobrecargado de organización también, porque ONASPU proporcionó la lana y las asociaciones de jubilados tejieron buzos, bufandas, gorros para otros. Guantes. La importancia de esa gente de reunirse en la casa de alguien para tejer para otro. Y ahora nos extendimos a los niños. La gente necesita estar acompañada. La soledad es mala consejera para nuestros viejos, porque solo mirando este aparatito es muy mala consejera. Hablando de juntarse mañana a 10:30 en la Plaza Fabini, es la convocatoria de ONASPU, Maite, sí. Sí, cortito, ¿qué expectativas tienen respecto al año que viene? Se viene año electoral, el momento donde muchos se embanderan con respecto a qué se hace con el dinero, ¿no? Nosotros, una vez que estén nombrados los futuros presidenciables, me importó aclarar muchísimo que la ONASPU no es un partido político. Y una vez que estén todos los presidenciables, trataremos de reunirnos con todos. Nosotros, cada vez que vamos a reclamar algo, antes pedimos entrevistas con todos los representantes políticos del país. Unos nos reciben y otros no nos reciben. ¿Quiénes no los reciben? Y no nos ha recibido el presidente de la República. Es el primer presidente de la República desde hace 30 años que no recibe la organización más representativa de jubilados y pensionistas del país. El único presidente que no nos ha recibido. Y si me permiten mandarle un mensaje a todos los políticos esos que van a estar el año que viene en la cancha, que somos más de 800.000 jubilados y pensionistas. No es un número menor y somos 800.000 que votamos. Que nos tengan en cuenta, porque de venir a pedir el voto y después olvidarse de nosotros, ya llegamos al límite. Me imagino. Bueno, ojalá se abran las puertas mañana de la Torre Ejecutiva. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mañana 10:30 en Plaza del Entrevero, ONASPU en marcha. En marcha sigue este programa después de una breve pausa, dialogando y compartiendo testimonios sobre salud mental. Ya seguimos. 21:49 y entramos con el tercer y último bloque de La Letra Chica. Los familiares de las personas con temas de salud mental advierten que si bien en la rendición de cuentas va a haber partidas específicas justamente para salud mental, es necesario cambiar el paradigma de atención a estas personas. Remarcan además que la situación es casi la misma en el sector público y en el privado y que se agrava mucho en el interior del país. Estas familias se nuclean en distintas organizaciones e incluso tienen coincidencias y discrepancias entre organizaciones e intraorganizaciones, pero tienen algo en común que es básico y fundamental: la lucha por una mejor atención a la salud mental de sus familiares
dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a hablar esta noche sobre este tema con Hilde Hans de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo y también con Nelly Guarneri Sánchez de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. Bienvenidas a ambas, gracias por estar. Gracias a ustedes. Hilde, comienzo con algo contigo, con algo general. Sí. Tú has dicho que no hay voluntad de cumplir con la ley de salud mental, estamos hablando de la ley 19.529. ¿Por qué consideras que pasa esto? Bueno, en mayo del 2021 yo tengo una nota de prensa de Tele12 que el presidente del directorio de ACE, Cipriani, dijo que el Vilar de Bo no se va a cerrar, que las colonias van a seguir existiendo, a pesar de que nosotros tenemos una ley de salud mental que dice que las colonias deben estar cerradas en el 2025. ¿Cuál es el asunto? Que para que se cierren las colonias, desde el 2017, a partir de que se promulga la ley y además que existen una cantidad de implementaciones a nivel de decretos y más, que hablan que cuando una persona está en condiciones, tiene el alta, que no es lo mismo que egresar. Cuando una persona egresa desde un lugar donde ha estado recluida 10 años, 15 años, 20 años, tiene que tener una alternativa inmediata. Y que no necesariamente es la familia, pero sí tiene que ser un ámbito en el que salir de ese modelo de encierro y aislamiento y, podemos decirlo, violencias, y entrar en un proceso de rehabilitación, para lo cual en este tiempo debería haberse implementado, haber construido, haber fomentado la creación de lo que se llaman las viviendas de medio camino. ¿Hubo alguna, no? ¿O hay? Sí, este año en particular... Sí, hay algunas viviendas de medio camino, son pocas. Sí, en este momento, este año se inauguraron 2. Sí, hace poco. Hace muy poquito, ahora. Estamos todos muy expectantes, porque en realidad lo que nosotros... los hospitales psiquiátricos deben ser únicamente en crisis agudas, pero la persona tiene que salir de la crisis y eso se logra con rehabilitación. Sí, pero además lo que hay, las colonias y el Vilar de Bo, tienen una vieja historia de encierro que de alguna manera era aislar a las personas de la sociedad. Entonces, sacar a estas personas de allí significa tener que hacer todo un trabajo para volver a insertarse en la sociedad, para vivir como las personas vivimos en sociedad. Eso demanda bastante trabajo y por eso ese es un primer paso importante que se tiene que dar porque hay muchos momentos y muchas etapas en estas situaciones de vida. Entonces eso hay que organizarlo, pero en principio esta ley nació sin presupuesto y de hecho sigue sin asignársele presupuesto. Y además de eso pensar en un sistema que esté dentro de lo que es el sistema integrado. La salud mental debe estar pensada desde ahí, tiene que estar unida a todo lo que es salud. Entonces, son distintos momentos que transitan las personas. Históricamente había sido el encierro y hoy de alguna manera todavía permanece en esto. Y esto hay que sacarlo de la sociedad y cuesta porque todavía está en la cabeza de la gente. Entonces, lo primero es que esos lugares cierren. Tienen que salir las personas y cerrar. Y por otro lado, los que están en sociedad deben ser atendidos de otra manera. ¿Hay personas que permanecen entonces en estos lugares más tiempo del que necesitan porque no se sabe o no hay un lugar para que vayan después? Bueno, hay dos cosas. Por ahí permanecen más tiempo porque nunca ha sido encarado la rehabilitación. Claro. Primero. Entonces, claro, la persona no logra superar esa crisis. Suponte, una persona que tiene un problema por un accidente laboral y tiene que operarlo de la columna, qué sé yo.
si no se hace una rehabilitación y no se le enseña a caminar y no se le enseña a desplazarse, a sentar, a moverse, a hacer ejercicios, esa persona va a quedar en un lugar asilar, porque su vida, ¿en qué se convierte? Entonces, estamos hablando de rehabilitación. ¿Por qué quedan tanto tiempo? Porque realmente no hay rehabilitación, hay encierro. ¿Y por qué nos cuesta tanto pensar, perdón, ya seguimos con otros temas, pero por qué nos cuesta tanto pensar los temas de salud mental justamente como lo que es esto que tú decís, ¿no? Implica una rehabilitación, implica mirar el tema, implica que exista un abordaje integral. ¿Por qué si en una rehabilitación de una operación de columna está todo el sistema médico ahí, cuando hay una cuestión de salud mental no? Hay muchas teorías sobre esto. Yo creo que es algo poco visible. Por otro lado, creo que las personas le tienen miedo a la locura, a la sinrazón o a lo que no es lo que se espera de los demás. Estábamos hablando de los lugares que existen desde hace mucho tiempo y que por suerte son pocos hoy, pero todavía existen. Pero la respuesta hoy para las personas que hoy viven en esta sociedad es muy parecida, es un poco menos cruel. Capaz que van a demorar menos tiempo en cambiar, pero las lógicas de internación son lógicas carcelarias, diría yo. Nosotros los vivimos cuando acompañamos a nuestro familiar a internarse. Sentimos que, primero que estábamos conversando cuando entrábamos, vos llegás hasta la puerta del hospital y pasan a la puerta y vos ya no podés entrar, no podés acompañarlo, estás días sin ver, no hay contacto, estás días sin verlo, cuesta mucho después ver a la persona por poco tiempo, el cuidado que hay es de mucho control. Muchas veces a mí me pasó en algún hospital tener que verlo en el dormitorio, donde están las camas, cuando la persona no necesita estar en el dormitorio, podría estar en una sala o en algún lugar. Me parece que estas cosas tienen que cambiar, y tienen que cambiar ya. Sí, lo que Nelly cuenta de las experiencias de ACE es exactamente lo mismo a nivel de los prestadores privados de salud. Esa sensación de que vos vas con una persona que necesita atención, abren una puerta, esa persona pasa dócilmente, ¿no? Cierran la puerta, lo hemos experimentado, se queda mirando para atrás. Y nosotros, los padres, desesperados, porque no le diste ni un abrazo, porque pensaste que ibas a poder entrar con ella y acompañarla hasta su habitación y dejar su bolso. Y desde ahí no te llaman más, les cambian los tratamientos con los que ingresan, los dopan. Y lo que pasa adentro de las instituciones públicas como privadas es infernal. Y los padres podemos ir una vez a la semana, media hora, y un solo familiar. Y esto es una excusa que comenzó a aplicarse en el COVID y nunca más la modificaron. ¿Cómo era antes, perdón? No, antes yo recuerdo que eran... nosotros tuvimos una instancia de internación, íbamos todas las tardes, media hora. Tenemos que convenir también que en algunas oportunidades nuestro familiar tiene que estar aislado, porque está teniendo un problema emocional de ajuste con nosotros mismos. Entonces hay que entender si nuestro familiar no nos quiere ver, o si el terapeuta dice mejor que no, que se tranquilice. Pero cuando no es necesario. Pero claro, y te llama por teléfono y mamá vení, mamá traeme, mamá... O cuando llegás me quiero ir. Sí, claro. Y no se imaginan las bolsas negras que nos entregan con la ropa en el peor de los estados. En el peor de los estados. Más allá de esas visitas tan limitadas y puntuales, ¿les cuesta a ustedes entrar a ver en qué condiciones están en general sus parientes? Eso es imposible. No, olvídalo. Nosotros no podemos. Es toda una gran interrogante más allá de lo que ellos o ellas les cuenten. Perdóname. No. Hablo mucho, Nelly. Un paciente que le hacen una micronarcosis, lo que antes se llamaba electroshock, que ahora tiene otra modalidad que es necesaria en algunos casos
que le hacen la micronarcosis pasan a otra cama. Esta persona se despierta porque está con cierta sedación, se cae. Nos ha pasado. Y queda en el piso. Es intolerable desde el punto de vista de lo que sentimos los padres, familiares, de lo que viven. Nelly. Un poco me perdí lo que quería decir, pero lo que sucede es que el familiar, estas situaciones muchas veces hacen que las familias se alejen, que no soporten, dependiendo de las situaciones, estar junto con la persona afectada. Pero cuando hay familia, la familia está antes, está durante la crisis y está después. Y muchas veces en ese proceso la familia no está, o sea, no sabes qué le están dando, no lo estás viendo, o sea, te desconectaste de él. Bueno, pasa a veces que es la primera vez que se internan y imagínense cualquier persona, llegar a un lugar, que te cierren ahí, no te dejen nada, ¿no? Yo siento que pasan a dejar de ser personas, esa es la sensación que tengo. Y a veces nosotros los familiares también dejamos de ser personas, acompañamos eso y sentimos casi lo mismo, no es lo mismo, que inclusive nos pasa a veces cuando hablamos con algunos profesionales y con algunos psiquiatras, que lo que decimos no es interesante, no es importante, nuestra experiencia no es importante. Y yo creo que hay que relativizar ambas cosas, el saber profesional y el conocimiento que tiene la familia de su familiar y además de su compañía, de sus experiencias y de que va a seguir estando. Cuando el profesional no esté ahí, la familia va a seguir acompañando ese proceso que está haciendo las personas. Entonces tiene que ser tomado en cuenta. Y esto es difícil, hoy en día es difícil que suceda, no debería ser. ¿Cómo está la situación en el interior del país, el tema del acceso? Peor que acá. Sí, muy dramático. Muy dramático. Desde todo punto de vista hay menos atención, menos centros de rehabilitación, menos lugares de internación, o sea que sí. Nosotros bregamos, hemos discutido mucho este año en nuestra asociación y en la federación que nos une a todas las asociaciones para que haya un sistema único de rehabilitación, porque en realidad hay lugares que se llaman de rehabilitación pero que no tienen tal ejercicio. La rehabilitación es todo un tema que es integral, donde nosotros estamos, por ejemplo, se hace una evaluación funcional de la persona para ver cómo funciona en la sociedad, más que cuánto está enfermo o qué tiene, es cómo funciona en distintas áreas y se trabaja sobre eso, más allá de tener su tratamiento con psiquiatra, con psicólogo y demás. Y hay una proyección, hay distintos programas y distintas posibilidades. Esto no sucede en todos lados. Eso evita las internaciones, es decir, no es que las evite totalmente, pero las internaciones vienen sobre todo por momentos de estrés, de situaciones difíciles que posibilitan una internación. En cambio, si hay una verdadera rehabilitación, si hay un sistema de rehabilitación, tenemos más posibilidades de que encuentre lugares accesibles, que sientan las personas que pueden ser, que pueden hacer, porque hay que ver la respuesta. A mí me pasó en lo personal una vez que bueno, mi familiar fue a un centro de estudios porque podía hacerlo para acceder a una formación terciaria y le preguntaron que por qué había dejado de estudiar algunos años y él dijo sinceramente que tenía problemas de salud mental y el resultado final fue que no ingresó. Nosotros lo peleamos eso, pero fue bastante complejo, porque en realidad él fue muy sincero. Y la persona pensó, porque yo fui a discutir, que tal vez le haría muy mal hacer esa carrera que iba a hacer porque no iba a poder. Y yo, ¿quién le iba a decir a esta persona que no va a poder? Cuando ingresa alguien a estudiar, ¿alguien sabe si va a poder llegar a no sé qué? Estas cosas nos pasan porque yo sigo sintiendo, o sea, hay dos cosas, ¿no? Quienes tienen poder y poder de decisión y de acción, en realidad hay que hacer un montón de cosas, no solamente poner dinero, que hay que ponerlo, sino organizar un sistema. Pero por otro lado, en las personas también está todavía el resabio de lo que creen que es. Yo iba a agregar algo que en la asociación insistimos mucho. Por un lado tenemos el cine y el tema del terror que puede generar una persona que tiene algún desequilibrio, ¿no? Y por otro lado estamos nosotros los familiares, que nos cuesta muchísimo asumir esa nueva circunstancia, esa nueva persona.
Hoy hablaba con una señora que me llamó, una señora mucho más joven que nosotros, pero con un diagnóstico, y ella me decía, yo a veces pienso que mi debilidad en muchos casos es mi fortaleza. Y es lo que nosotros apreciamos cuando consideramos a nuestros familiares, esa condición de esa sensibilidad que hay frente al estrés, por ejemplo, que nosotros lo soportamos y un día reventamos. Bueno, el estrés es un problema y entonces eso quiero volver. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero los familiares, tenemos que abrir nuestros corazones y abrir en la búsqueda tenemos que conocer. Tenemos que conocer, acompañar, amar. Eso por un lado. Después separar muchos tantos, ¿no? Yo les puedo asegurar, no sé, Nelly, a ver, que de nuestros familiares que están compensados, ninguno compensados. Estamos hablando de personas compensadas, rehabilitadas. No tenemos un criminal. No tenemos. Si vos me decís una persona que nunca se atendió porque fue negado, ocultado, eso no. Sí. Entonces después nos rasgamos las vestiduras por determinadas cosas que ocurren y eso podía haberse evitado. Pero nuestros familiares, que somos unos cuantos, ninguno. Nelly, Hilde, muchas gracias por este rato. Nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo muy apretado, fuerza y a través de ustedes a todas las y los integrantes de las organizaciones de familiares. Gracias a ambas. Muchísimas gracias. Bueno. Volvemos el lunes con más Letra Chica. Sí, Saracen. llegamos al final, que se viene a la pantalla de TV Sobre Ciudad. ciencia. Gracias por acompañarnos como siempre, que descansen.